En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te adoramos esta mañana. Amén. Buenos días. Vamos a iniciar esta mañana. Antes de orar y por la palabra, vamos a abrir todos la Biblia y vamos a cantar una canción que nos vamos a aprender en esta mañana para glorificar el nombre de nuestro Dios y poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial en todas las cosas que emprendemos y hacemos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era poderoso para cumplir su promesa. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra, por su misericordia, por su gracia, por Él haciendo todavía por nosotros el que podamos crecer en nuestra fe, el que podamos vivir y experimentar ese inmenso amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Su palabra es la única que nos trae a la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nuestra vida. Por eso, Dios, presento mi vida en esta mañana delante de ti, oh Dios, para que seas tú llenando nuestros corazones con tu palabra, con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, Padre de los cielos. Y que tu palabra, que es viva y eficaz, llene y sature nuestro corazón para la gloria y honra de tu santo nombre. Padre, muchísimas gracias por esta mañana y te pedimos a ti que te quedes con nosotros y nos bendigas grandemente. Amén. Bueno, el tema de hoy, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Desde el día jueves venimos hablando acerca de la resurrección de Cristo, de su muerte, resurrección y lo que eso aporta a nuestra vida para experimentar ese proceso de misericordia y de amor que nuestro corazón requiere. Por eso Romanos 4, 20, 25, que es el pasaje que vamos a estar tratando en esta mañana, se enfoca en la fe de Abraham y su aplicación a los creyentes actuales. La palabra de Dios es viva y eficaz y vamos a aplicar lo que Dios en Génesis capítulo 12 al capítulo 17, Dios habla con Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham y Dios le hace primero que todo un llamado para que él vaya a donde Dios lo está invitando a hacer una nueva nación, a empezar una nueva nación.
Por eso Abraham sin vacilar creyó en la promesa de Dios y su fe fue contada por justicia, demostrando que la justificación no es por las obras, sino por la fe en Dios. Abraham nos enseña, o el proceso que está tratando Dios con Abraham nos enseña a nosotros que la salvación del hombre no es por obras. Tenemos que recordar, por ejemplo, cuando el gobernador rico, en otras versiones el joven rico, se acerca a Jesús e hinca la rodilla para decirle: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice que no hay ninguno bueno, que el único bueno es Dios, y allí comienza ese trato para con esa persona, donde tenemos que valorar y comparar lo que está pasando con Abraham. Abraham era un hombre que tenía muchas cosas y Dios lo llama para llevarlo a una tierra donde ni siquiera él sabía dónde iba a llegar. Pero él tenía la seguridad y la certeza que el que le estaba prometiendo, que el que le estaba ofreciendo, era poderoso para hacerlo. Nosotros debemos pensar de igual manera. El gobernador rico no pudo entender que Dios le estaba prometiendo una vida mucho más estable, mucho más firme que la que venía llevando hasta el presente. Quizás usted hoy, al entender la resurrección de Cristo, debemos comenzar a entender que lo que Dios nos está prometiendo va por encima de todo lo que hemos vivido. Que todo lo que hemos, en unos casos, sufrido, en otros casos hemos tenido resultados, en otros casos hemos tenido muchos fracasos, pero la posición que debemos tomar en el día de hoy es creer que Dios es el que está ofreciéndonos estas cosas. Estos versículos también se aplican a los creyentes modernos, quienes pueden ser justificados por creer en Jesús, quien fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Cuando en la iglesia insistimos tanto en leer la palabra de Dios y estudiarla, es porque necesitamos lograr entender qué fue lo que el Padre prometió en Génesis capítulo 3 y que lo cumple a través del Señor Jesucristo miles de años después. Siempre tendremos que entender que en el Antiguo Testamento estaba allí contemplada toda la hermosura del Evangelio. Hermanos, Abraham ante la promesa divina no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Observamos nosotros en esta introducción que el problema del ser humano es creer que sus problemas son superiores a Dios, que sus dificultades son más grandes que Dios, o que sus conocimientos son más grandes que los conocimientos de Dios. Y entonces se aferra usted a esta cantidad de cosas y por lo cual no puede vivir y experimentar lo que Dios quiere para su vida. Siempre tendremos que pensar en las cosas como enseñaba Jesús. Jesús decía que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada a la vez. Es lo que estamos mirando en esta mañana. O nos concentramos a creer profundamente en el que nos promete las cosas, o nos rendimos ante el pecado y la maldad para seguir en una etapa de sufrimiento y de dolor permanente en nuestros corazones. Por eso es difícil encontrar que el hombre pueda entender a Dios sin conocerlo. Es imposible. Abraham, independiente de todas las cosas, vivía en un mundo pagano, vivía en un mundo lleno de idolatría, pero él había sido apartado en su corazón para
creer, y tenía muchas tendencias a creer en la soberanía de Dios, y Dios le llama para eso. Por lo cual le fue contado por justicia. Esa decisión o esa acción que tiene él de cambio de actitud lo lleva a que le sea contado por justicia. La justificación de Abraham y la nuestra es lo que vamos a tratar en esta mañana. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios esta mañana en Romanos capítulo 4 del 20 al 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a lo que se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Nosotros hoy tenemos que mirar lo que, primero, quién nos está escribiendo en esta carta o en esta enseñanza de esta mañana, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está hablando de cosas que ocurrieron miles de años anteriormente, y el apóstol Pablo nos está hablando y nos está invitando a nosotros a imitar a Abraham en la fe, a que podamos creer que todo lo que Dios le ha prometido a todos los seres humanos, porque Dios nos ha prometido a todos en su palabra, y todas esas promesas que Dios ha dado, tenemos que conocerlo y entender que siendo un Dios inmutable, Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Todo lo que tenemos que esperar en Él es lo que plenamente tenemos que estar seguros de que Él es el que puede darnos todo lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha prometido, y lo vemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Nosotros vemos que Dios le prometió a Abraham llevarlo a la tierra prometida, a Canaán de Galilea. Le prometió llevarlo a esa tierra prometida y le prometió hacer de él una nación. Le prometió hacer de él un pueblo para la gloria y honra de su nombre. Y Abraham salió, dice en Génesis capítulo 12, y fue a un lugar, y al llegar a ese lugar no encontró nada. Ese era el lugar que Dios le había prometido a él, porque iba a ser una nación completamente nueva. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que lo primero que debemos analizar es el carácter de la fe de Abraham, y por eso debemos leer nuevamente Romanos 4, 21, 22 para comenzar a estudiarlo y a entenderlo para nuestro corazón. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El carácter de la fe de Abraham, primero que todo, debemos analizar al estudiar la palabra que no se debilitó en la fe. La fe de Abraham fue fuerte, pero también se le fortaleció él se fortaleció en su fe. Abraham se fortaleció en lo que creyó, en lo que esperaba, en lo que Dios le había prometido, en lo que Dios le había ofrecido hacer. La idea parece ser que Abraham se fortaleció en su fe, pero Pablo también podría significar que Abraham se fortaleció por su fe. Ciertamente ambos eran ciertos. Ciertamente nosotros tenemos que mirar lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a todos nosotros después de muchos años
de esa promesa hecha por Dios a Abraham. Y el apóstol Pablo dice que esa misma o ese mismo Dios que le contestó a Abraham en medio de todas las dificultades que se le presentaron, en medio de todas las adversidades que tuvo, esa misma promesa y ese mismo Dios es el que nos va a dar a nosotros respuesta a todas las cosas que nosotros estamos mirando, que Dios ha prometido y que tenemos que desarrollar en nuestro corazón, el aprender a esperar en el que nos prometió. El rey David nos enseña mucho acerca de eso en el Salmo 40. En el Salmo 40 el rey David se encuentra en un lodo cenagoso, o sea, ese lenguaje nos muestra que se encontraba con tantos problemas y con tantas dificultades que lo comparan con el lodo cenagoso, porque todo aquel que se mueve en el lodo cenagoso esperando salir del lugar donde está se hunde cada vez más. Y esa es la realidad de nuestra vida. Usted tiene problemas, yo tengo problemas, todos tenemos dificultades, pero entre más nos movemos fuera de Dios para buscar una respuesta a esos problemas y a esas dificultades, más nos hundimos. Por ejemplo, usted quiere solucionar sus problemas financieros, sale corriendo a un banco, hace préstamos, hace cosas, o a donde los prestamistas, y usted nunca va a salir del lodo cenagoso. Todo lo contrario, usted se va a estar hundiendo cada vez más. Usted puede tener problemas en su vida matrimonial. Si usted no hace un parar para descubrir qué fue lo que Dios le prometió a usted el día que le dijo que se casara, entonces usted empieza a buscar una respuesta por sus propios medios. Y en esa respuesta que usted busca por sus propios medios, cada día se está hundiendo más. Porque el único que le prometió fue Dios. Y si a usted Dios le prometió, Dios le cumple. Porque Dios es inmutable, porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnipresente, porque Dios es el que todo lo puede y el que todo lo hace. Nada puede salir usted de ahí. Que usted tiene problemas con sus hijos, todos tenemos problemas. El mundo se quiere acomodar a las circunstancias y entonces el mundo dice: hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes. Y entonces, ¿cómo llamarán a los hijos viejos? Problemas ¿cómo? Dese cuenta que no hay respuesta para ciertas circunstancias en nuestra vida. La única respuesta es Dios. Y Dios, en su palabra, que es suficiente, le dice a usted qué debe hacer para educar a sus hijos y cómo lo debe hacer. Y usted tiene que morir. Usted debe morir a lo que usted está acostumbrado a hacer, porque el día que usted se casa tiene que estar dispuesto a entender que ya usted no vive solo. Usted tiene que responder por una persona con la que usted se casó, y entonces vienen los hijos y tiene que responder por ellos también. Y la única forma de hacerlo es fortaleciendo su fe en la palabra, fortaleciendo sus debilidades en la palabra, fortaleciendo todo en la palabra. Y por eso es que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, resucitó para fortalecer nuestro plan, para fortalecer su plan de salvación en cada una de nuestras vidas. No hay otra manera de hacerlo. Cuando necesitamos ser fortalecidos en fe, mi querido hermano, poca fe le salvará si es una fe verdadera, pero hay muchas razones por la cual deberías buscar incrementarla. Si no, no estamos diciendo que, o la Biblia no nos dice que tenemos que tener una multitud de fe, o una fe muy grande. No, puede ser muy pequeña, pero usted tiene que ser consciente que así como sus pecados van creciendo y así como sus dificultades van creciendo, usted tiene que ir creciendo en su fe para poder superar las crisis y las dificultades que se le presentan todos los días. Hablamos de forma muy clara. Por ejemplo, a la iglesia llega un joven soltero y empezamos a tratar con él a través de la escritura en su vida como soltero, y decide casarse. Y sin embargo queremos seguir
atendiéndolo de la misma manera. Queremos seguirle diciendo exactamente lo mismo, que haga esto, que haga lo otro, cuando él ya tiene unas responsabilidades que lo están llevando a tener un gran dolor en su corazón, porque no sabe cómo responder a las nuevas necesidades que él ha adquirido a través de una promesa que hizo delante de Dios para cumplirla. El problema de nosotros siempre será cómo vamos a hacer que nuestra fe crezca en nosotros. De acuerdo con nuestra madurez, y sabemos que los ministros y predicadores necesitaban especialmente fortalecerse en la fe. No crean, nosotros tenemos muchos problemas y dificultades. Y muchos problemas y dificultades que no son solamente nuestros. Pero nosotros adquirimos un compromiso delante de Dios. Y el compromiso más grande que uno adquiere delante de Dios es imitar a Jesús. Es hacer o ser como Jesús, o luchar muchísimo así como Jesús luchó, y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la iglesia. Cuando usted lee Efesios capítulo 5, usted se va a encontrar con las exigencias que Dios hace dentro de un plan para la salvación del mundo, y que ha decidido tomarlo a usted o tomarme a mí para poder ayudar a las personas que están en dificultades y que son débiles en la fe. El apóstol Pablo dice que los que nos consideramos fuertes en la fe debemos ayudar a los débiles en la fe. Los debemos ayudar. ¿Cómo? No es con plata, no es con otras cosas, es solamente con la palabra de Dios, y lo más importante, con su ejemplo de vida. La mejor forma y la mejor ayuda que hay para ayudar a una persona es que usted pueda demostrar que lo que habla es lo que hace, y que usted, al igual que Jesús, lo que promete lo cumple, y que lo que usted hace es como Cristo lo hacía, y por eso somos imitadores de Cristo, y Él nos pide ser imitadores de Él. Por eso debemos crecer nosotros. Los pastores a veces compartimos nuestras propias luchas en esta área desde el púlpito. A veces algunos pastores se centran en hablar de ellos y empezar a quejarse y a decir muchas cosas para después mostrar que hay un Dios que los puede sacar de ese conflicto en que han caído. No. Usted no puede ir a su casa a decirle a su familia que lo miren a usted porque vea cómo usted ha superado todas sus crisis y sus dificultades. ¿Cómo es que usted ha hecho para salir adelante? Ahí nomás ya está perdiendo. Ya no es lo que Dios quiere que usted haga. Usted quiere demostrar, el Señor quiere que usted le demuestre a su familia que el amor supera todas las dificultades del ser humano. Y que para eso usted tiene que comportarse como Dios y como Cristo nos pide que debemos hacerlo para poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso, siempre, queridos hermanos y amigos en Cristo, vean algunos de nosotros que somos maestros, dudando y con miedo, no nos tengan lástima. Yo quiero enfatizar mucho en esta parte porque es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Si nos ven mal, no nos tengan lástima, por favor, sino más bien ayúdenos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Porque si no, ayúdenos reprendiéndonos con respeto, pero haciéndonos ver que estamos equivocados, haciéndonos ver que no estamos haciendo lo que toca hacer, que usted se compromete a muchas cosas y no las hace. Exhórtenos, ayúdenos a ser fieles, ayúdenos a ser íntegros como Dios quiere que seamos en su palabra. No hay otra manera. No tenemos derecho a andar en la tierra de la duda. Es muy difícil, pero es lo que Dios demanda en nuestra vida. Y ustedes son los que tienen que ayudarnos. Eso es lo que significa la resurrección. Cristo vino a ayudarnos. Cristo no vino a servirse Él. Cristo vino a servir. Y Cristo vino a dar la vida
por los que lo siguieron. Y Él todavía hoy está haciendo lo mismo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Por favor, no nos visiten allí, en esa tierra de duda, sino sigamos tan lejos como seguimos a Cristo. Que nosotros podamos seguir viendo la gloria de Dios, porque tenemos una iglesia que nos ayuda a mejorar, una iglesia que nos ayuda a ser sanos, una iglesia que nos ayuda a ser íntegros, una iglesia que nos ayuda a ser puros de corazón. Ese es el trabajo de la iglesia. Así como el trabajo nuestro es exhortarles a ustedes para que caminen conforme a lo que dice la Escritura. Pero necesitamos de su ayuda. Yo pienso que tengamos mucha conversión a menos que esperemos que Dios bendiga la palabra y tengamos la certeza de que lo hará. Que Dios nos va a hablar a nosotros a través de su palabra de una manera muy especial y una manera muy grande. Tenemos que mirar ir como resumiendo o como sacando una conclusión de cada uno de estos versículos que leímos. Leímos del versículo 20 y 21 y nosotros tenemos que ver que la fe inquebrantable de Abraham, Pablo nos dice que Abraham, frente a la increíble promesa de Dios de hacerlo padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y esterilidad de Sara, no dudó con incredulidad, y eso tenemos que mirarlo como un testimonio muy poderoso. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Pero ¿cómo Pablo se atreve a decir todas estas cosas? ¿Y cómo Pablo se atreve a hablar así de Abraham, por ejemplo? Porque es que al conocer a Dios y al conocer la Escritura, descubrimos que todos somos ¿qué? Pecadores. Vamos a mirar algo que tiene que ver con este problema de ser pecadores, y quiero que vayamos por un momento y escuchemos algo que es lo que Dios nos pide, primero que todo, que entendamos en nuestra vida. La primera verdad que debes creer, cuando usted dice ser cristiano, cuando usted expresa que usted es cristiano y que está caminando para la gloria del Señor, la primera verdad que debes creer, el primer fragmento de contenido es que eres pecador. Si usted no reconoce que es pecador, usted siempre seguirá siendo el mismo autosuficiente, el mismo ególatra, el mismo inseguro, el mismo inadecuado, y nunca verá la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús solamente acepta a personas que saben que son pecadoras. El Señor Jesús nos dijo de muchas maneras, dicen en el Evangelio de muchas maneras, que Él no vino a sanar a los sanos, sino Él vino a ayudar a los enfermos. Que Él no vino a estar con aquellas personas que tienen cómo vivir, sino Él vino a ayudar a los que no saben cómo vivir. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a mirar para poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso, para ver esto, considera cómo responde Jesús a la gente cuando se le acerca. Responde generalmente de dos maneras. Algunos lo recibe como con una bienvenida cálida y tierna. A otros los despide a veces con palabras cortantes. ¿Cómo se explica esta diferencia a usted en la vida? ¿Cómo se explica que en el reino de los cielos esté este tipo de proceder? No, es que solamente serán salvos los que creen y los que siguen a Jesús, los que han oído su voz y lo siguen. El Señor dijo que Él era el buen pastor y que sus ovejas oían su voz y lo seguían. Entonces, si hay ovejas que no lo siguen, es porque no pertenecen al rebaño de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros. No es un evangelio de amenazas. El Señor Jesucristo no amenazaba a nadie. El Señor Jesucristo simplemente decía: si usted me ama a mí, ama a mi Padre. Y si usted me ama a mí y ama a mi Padre, ama a todos sus hermanos.
porque por eso usted debe amar a sus hermanos que los ve. ¿Cómo dice usted que puede amarlos, que puede amar a Dios, si no ama a sus hermanos que usted los ve? Que usted los palpa y les ve las necesidades, le ve los faltantes que cada uno de ellos tiene. Por eso es muy difícil explicar esta situación. No, es prácticamente muy sencillo. Si usted quiere ser salvo, tiene que someterse a la Escritura. Si usted quiere ser salvo, tiene que someterse a Dios. Si usted quiere ser salvo, tiene que someterse a lo que Dios le pide que usted haga. Y yo creo que usted está aquí porque usted sabe que estar aquí es mejor que estar en el mundo donde solamente hay aflicción, dolor, culpa, señalamiento, juzgamiento y todas estas cosas que sobran alrededor de nuestra vida. Por eso algunos piensan que en la historia de Lucas capítulo 5, en la que Jesús llama a un publicano llamado Leví para ser uno de sus discípulos. Mateo, era un publicano, era un cobrador de impuestos, todo el mundo lo odiaba, todo el mundo tenía problemas con él, porque hacía lo mismo que hacían todos los publicanos, cobraba los impuestos para Roma, pero además de eso cobraba un poco más para él. Y era un hombre que tenía muchas riquezas, explotaba al pueblo, y sin embargo a ese hombre es el que llama a Jesús. Y ese hombre en reacción profunda decide hacer una cena para invitar a Cristo a su casa. Y hace una gran comida para llevar, y sus invitados, ¿quiénes eran? Publicanos como él, pecadores, enfermos, gente muy necesitada en su vida del alma. Y entonces todos los fariseos empezaron a criticar. Y Jesús dice en ese pasaje, Jesús habla en ese pasaje de Lucas capítulo 5, que Él no vino a sanar a los sanos. Él dice que Él vino a buscar los perdidos. Y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios que un día Él nos encontró. Porque no fuimos nosotros los que encontramos a Dios, fue Dios el que nos encontró a nosotros. Y desafortunadamente esa es la realidad más grande que puede haber alrededor de nuestra vida. Y por eso tenemos que vivir muy humillados ante el Dios que ha sido respuesta para nuestro corazón y el Dios que ha sido respuesta para todo nuestro ser. Por eso nosotros debemos entender que cuando Él llega a ese lugar, todos se escandalizan. Y le preguntan a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro recibe o entra a habitar con publicanos y pecadores? Por eso les dije al comienzo que el primer paso para usted ser redimido es que usted entienda y reconozca que es pecador. ¿Estamos? Porque los fariseos no reconocían que ellos tenían necesidad. Por lo tanto, no iban donde Jesús iba. Y Jesús va donde los necesitados. Y usted debe acompañarlo a Él, a ese lugar, y hacer lo que Él mismo nos mostró que deberíamos hacer, porque eso fue y lo que Él ganó en la resurrección de entre los muertos, en esa obra redentora de Cristo para nuestra vida. Por eso, hoy tenemos que mirar que este hombre que recaudaba impuestos, en respuesta a este escandaloso llamado de Leví, los fariseos y los escribas preguntaron, ¿cómo un hombre que dice que es bueno se junta con personas malas? Y ese puede ser un proceso en nuestra vida, y puede ser algo que todavía nos está apretando en nuestro corazón. Porque usted, vuelvo a recordarles lo del gobernador rico, o el joven rico, como dice la Reina Valera. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor no le dijo,
que le diera todo a él, sino le dijo, anda y vende todo lo que tienes y se lo da a los pobres. Y viene y me sigue, porque para seguirme a mí no necesitas dinero. Para seguirme a mí necesitas amor por el necesitado. Necesitas amor por el que está sufriendo. Por eso nosotros tenemos que mirar que estamos ante una declaración extraordinaria, y esa es la verdad más grande que puede haber en nuestra vida. Al igual que cuando el Señor llega a la casa de Zaqueo, el jefe de los publicanos, y llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo también hace una gran cena, invita a Jesús, y Jesús se va a quedar en esa casa. Y también hubo un gran alboroto. Es como usted. Uno por lo primero que empieza a pasar es porque la sociedad empieza a hacerlo a usted a un lado. O puede ser no la sociedad, sino el mundo en el que usted vivía. ¿Estamos? El mundo en el que usted vivía empieza a hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque ya no cuenta con usted. Porque ya no cuenta con su ayuda en el pecado. Ya no cuenta con su aplauso en el pecado, en la maldad. Tampoco cuenta con su señalamiento. Al menos cuando yo me encuentro con alguien que yo conocí hace muchos años, yo le digo, hermano, yo oro mucho porque todos los que un día compartieron conmigo en el pecado, compartan hoy en la gracia y en la misericordia que Dios tiene para todos los que lo buscamos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso, las palabras de Jesús acerca de venir por los enfermos y los pecadores son un consuelo y una advertencia. Por un lado, Jesús promete aceptar y sanar a cualquier persona que se acerque a Él en arrepentimiento sincero. Esto es una buena noticia para los pecadores como tú y yo. Por otro lado, Jesús promete rechazar a cualquiera que trate de llegar a Él sin sentir profundamente su propia pecaminosidad, su propia dedicación al pecado. Ya muchas personas llegan a Cristo en el cumplimiento de su palabra, ya han caído en el vivir en el pecado con toda avidez, con toda fuerza, y por eso el Señor nos llama a nosotros. A las personas que piensan que ya están espiritualmente sanas, no recibirán sanidad del gran médico, de Jesús. Por eso nosotros necesitamos, y vamos a regresar a nuestro tema en esta mañana, y vamos a ir nuevamente a hablar de lo que el Señor quiere con esa fe inquebrantable que hemos aprendido de Moisés. En el versículo 22, la justificación por la fe es como el resultado de esta fe inquebrantable. Pablo declara una verdad fundamental, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta es la médula del Evangelio. La resurrección de Cristo es lo importante dentro del Evangelio. No fuimos justificados por nuestras obras, por nuestros méritos, ni por nuestro cumplimiento de la ley, sino por la fe en las promesas de Dios. Usted está aquí por las promesas del Señor. Así todavía no haya visto nada. El primer milagro lo vio Abraham después de 24 años de estar siguiendo a Jesús. Cayó en todas las dificultades de su vida. Y la justicia de Dios es imputada, es decir, acreditada a nuestra cuenta, no porque merezcamos, sino por la gracia divina a través de nuestra fe. Y eso es un regalo increíble para nosotros. El apóstol Pablo nos ayuda muchísimo a entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo que Cristo pagó por nosotros. Ustedes saben y han leído Romanos capítulo 7, versículo 15, donde el apóstol Pablo nos demuestra que una persona en pecado no puede seguir a Cristo.
que una persona en pecado tiene que tomar una decisión radical en su vida. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, y dice que él no entiende por qué hace las cosas que no quiere hacer. Y termina diciendo el apóstol Pablo que él ha entendido que no es él, sino que es el pecado que aún todavía mora en su vida. Y muchos de los que estamos aquí en este lugar, todavía tenemos muchas cosas en las que moramos que se llaman pecado. Y hasta que no nos apartemos de todo eso, seguirá esperando. Abraham esperó 24 años. Sin embargo, en Génesis capítulo 15, Abraham le hace un gran reclamo a Jesús, al Dios del cielo. Y le dice, cuando Jesús lo llama, le dice, no me prometas más nada. Porque ya me has prometido hijo, me has prometido todo, no me has dado nada, y al fin y al cabo el que va a heredar en mi casa es el hijo del Gamacén, el hijo del esclavo. No me prometas más nada. Y en Génesis 17 vuelve el Señor y lo llama y le dice, Abraham, y Abraham, entonces el Señor le dice algo muy importante, que es lo que yo quiero que usted en este momento piense en el tiempo que usted lleva en la iglesia, o en el tiempo que usted lleva con Cristo. Y entonces Abraham, después de llevar 24 años caminando con el Señor Jesús le dice, el Señor le dice, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. 24 años caminando como él quería, 24 años haciendo como él le parecía. Y el Señor le dice, Abraham, deténgase y camina en perfección, porque yo te he llamado a ser perfecto. Y el Señor nos llamó a todos nosotros a imitarlo a Él y a ser santos como Él es santo. Por lo tanto, antes de reclamarle a Dios, examinemos verdaderamente cómo va la estadística de nuestra vida con relación a lo que Dios nos ha pedido que hagamos, con relación a lo que Dios ha demandado que nosotros hagamos. Por eso tenemos que mirar lo que Dios va haciendo alrededor de nuestra vida y todo lo que Dios va haciendo alrededor de nuestro corazón. Existen muchas falsas creencias que nunca pueden salvar, y solo la fe en lo que Jesús cumplió en la cruz y por medio de la tumba vacía puede salvarnos. Fe en los eventos históricos de la vida de Jesús no nos salva. Usted puede saberse todos los eventos de Cristo, por eso no es salvo. Segundo, fe en la belleza de la vida de Jesús no te salva tampoco. No se trata de mirar si Cristo fue perfecto o no fue perfecto. Se trata de que usted se mire en el espejo de Cristo y sepa quién es usted. Muchos, al encontrarnos frente a ese Jesús, nos damos cuenta que nosotros solo estamos aquí por la misericordia de Dios. No hay nada más. No vivimos nada de lo que Dios quiere que vivamos. No entendemos nada de lo que Dios quiere que hagamos, porque no hemos tomado una decisión radical en nuestro corazón. Respetar la soberanía de Dios, respetar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y vivir para la salvación. Por eso, después de eso, tenemos que mirar que la fe en la exactitud de la bondad de las enseñanzas de Jesús no nos salvará. Fe en la deidad de Jesús y en su señorío no nos salvará. Solo la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz nos salva. Solo entendiendo qué fue lo que Él hizo por amarlo a usted. ¿Qué fue lo que Él hizo por amarnos a cada uno de nosotros? Morir. Y no vamos a hablar de muerte física. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido a hacer cosas en la iglesia? A responder con dignidad, con altura, con lealtad, con fidelidad, con amor a lo que Dios ha demandado de su vida, y usted no lo está haciendo. Si usted se para frente al espejo de Dios, tiene que decirle: Señor, perdóname, porque aún no hago lo que tú demandas de mi vida.
porque aún no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Resucitado para nuestra justificación, la resurrección tiene un lugar esencial en nuestra redención, porque demuestra la perfecta satisfacción de Dios Padre con la obra de su Hijo en la cruz. Comprueba que lo que Jesús hizo en la cruz fue, de hecho, un sacrificio perfecto, hecho por aquel que permaneció perfecto a pesar de llevar el pecado de todo el mundo. Nacen muchas preguntas. ¿Jesús podía pecar? ¿Jesús debía pecar? Yo ya lo he compartido muchas veces, no quiero repetir. Usted ya sabe que Jesús no pecó. Simplemente el resumen, no pecó. Y no pecó por amor a usted y a mí. No pecó porque no podía pecar, no. Porque siendo perfecto no peca. Porque siendo íntegro no peca. Y usted tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Yo tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Por eso les dije ahora atrás que si usted nos ven fuera, si usted ve los ancianos de esta iglesia fuera de lo que Dios dice en su palabra, por favor ayúdenos. ¿Estamos? Por favor diga no estoy de acuerdo. No le estoy diciendo que irrespete a los ancianos de la iglesia, sino que los ayude con cariño, con amor. Por eso una justificación para nosotros también está en el versículo 23 y 24. Pablo nos asegura que el registro de la justificación de Abraham no fue solo para él, fue escrito también por nosotros y a quienes se nos contará, es decir, a los que creemos en aquel que se levantó de los muertos, en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El Señor Jesucristo nos adelanta mucho de eso en Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 le pide al Padre y le dice al Padre: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido y te ruego que los apartes del mal. Padre, yo los he santificado en tu palabra es la verdad, y yo mismo me he santificado en tu palabra para poder obedecerte hasta llegar al final. No hay otra forma para llegar al final, a la salvación, a la vida eterna. En estos días hablaba con alguien que anda muy preocupado porque ha oído hablar mucho acerca de los terremotos, de las guerras, de todo, y que entonces ¿qué irá a pasar con él? Le dije: no, sabiendo o no sabiendo de las guerras le va a pasar lo mismo si no recibe a Cristo y si no anda con Cristo y si no anda en santidad. Dios le regaló una oportunidad hermosa al faraón en Egipto y fue llevar todo su ejército al mar a perseguir a los hebreos, y él se quedó afuera como cualquier personaje del mundo de hoy, y vio cómo se ahogaron todos sus soldados y cómo se acabaron. Pero él regresó a su palacio triste y acongojado. A usted le puede pasar lo mismo. Usted puede estar preocupado por muchas cosas, pero yo he venido diciéndoles muchas veces que el gran problema de nosotros es estar preparados para la venida de Cristo, sea mañana, sea ahora más tarde, pero que usted esté preparado para ir con Él. No que usted esté esperando el momento oportuno para decirle: Señor, llegó el momento, ayúdame. No, déjese ayudar desde ahora. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Aquí se conecta la fe de Abraham con nuestra propia fe en Jesucristo. La misma fe que justificó a Abraham es la que nos justificará a nosotros hoy. Creer
en lo que el Señor está haciendo hizo por nuestra vida. Y la insistencia que Él sigue haciendo a través de todos nosotros. Qué importante entender nosotros que todo lo que oímos desde el jueves hasta el día de hoy es simplemente entender que la resurrección es lo único. Creer en la resurrección, confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Creer en la resurrección de Jesús es fundamental, demuestra el poder de Dios sobre la muerte y es garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna. Cuando vamos llegando al versículo 25, y entonces nosotros miramos que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones. La antigua palabra griega traducida entregado es paradomi, que se utiliza para las personas que se les ponía en prisión o al entregarlos a la justicia. Aquí hablamos de un acto judicial de Dios, el Padre entregando Dios, el Hijo, a la justicia que requería el pago de la pena del pecado del ser humano. Y eso fue lo que hizo Dios Padre para salvarnos a usted y a mí, para llevarnos a vivir y a experimentar ese proceso que Dios tiene para nuestra vida. El propósito de la muerte y resurrección de Cristo, en el versículo 25, Pablo incluye este pasaje con una declaración concisa y poderosa del propósito de la obra redentora de Cristo, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados, pagando la pena que merecíamos. Son momentos oportunos, cuando esta época, yo anoche les decía, esta época no es para recordar la muerte de Cristo, no. Hoy se anda hablando de muchas cosas, pero esta resurrección de Cristo no es para recordarla, sino es para vivir el resultado de lo que Él hizo por nosotros para ser salvos y poder continuar haciendo la voluntad de Dios, porque el significado de la resurrección de Cristo y lo que debe pasar en nuestras vidas no ha llegado a su final todavía. Estamos en el camino de dejarnos formar por Dios para ser santificados. La juventud hoy tiene un grave problema, y es la entrega incondicional que tiene, cada día volverse más perezoso en su mente y en su corazón. Aparece la inteligencia artificial. Estos días hablando con un señor que camina en el parque donde vamos con mi esposa a caminar todas las mañanas, él me pone todos los días, cada que hablamos me pone un tema diferente, y yo termino diciéndole lo mismo. Yo termino diciéndole, sí, usted es una persona muy buena, usted es excelente profesional, excelente todo, pero también es un excelente pecador. Y si no se arrepiente, también se va para donde se van todos los malos. Entonces yo le digo a él, porque es que ese es el proceso en nuestra vida, ese es el proceso final de nuestra vida. Usted está aquí y usted no tiene que pensar solamente cada año en que Cristo murió y resucitó para ayudarlo. Usted tiene que pensar día a día de lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, y al haberse levantado de entre los muertos para darnos la salvación que nos había prometido el Padre de Génesis capítulo 3. No tenemos que vivir de otra manera en nuestra vida espiritual. Por eso
Su resurrección es la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio y que hemos sido justificados, declarados justos ante sus ojos. Nuestra justificación está íntimamente ligada a la victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz del Calvario. No hay otra manera de vivir esa vida que Dios nos pide que vivamos, que Dios desea que vivamos. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos, seamos santos, seamos libres, disfrutemos del amor. El Señor Jesucristo se lo dijo muchas veces a sus discípulos. Y démonos cuenta que a los discípulos les pasaba lo mismo que a muchos en la iglesia. Caminaban con el Señor Jesús, iban para un lado, para otro con Él, lo veían hacer todos los milagros, y sin embargo, Juan y Jacobo, los primos de Jesús, un día se acercan y con un gran refuerzo que era su madre, y le dicen, Señor, y le dice el Señor a su mamá, le dice, ¿y usted qué quiere que hagamos? Ella dice, Señor, yo quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda cuando usted establezca su reino aquí en la tierra. Y el Señor le dijo, oh Dios, cosa difícil has pedido. Y ayer predicaba sobre eso Char anoche en la vigilia. Usted será capaz de tomar de la copa que yo bebo y de pronto comer del pan que yo como, pero no sé si usted llega a lo que va a llegar, Cristo. Y sin embargo todos los apóstoles murieron como mártires del Evangelio. Por eso quiero dejarles una cosita para que estemos pensando en este fin de semana, en esta semana y de ahora en adelante, para poder reflexionar y poder vivir bien, poder vivir mejor cada día. Porque ustedes todos los domingos vienen y ustedes no saben cuántas gracias le doy yo a Dios porque ustedes vengan, pero tampoco saben cuánto le clamo a Dios porque usted entienda lo que Él le está hablando, lo que Él le está diciendo para que cada día seamos más felices. Mis hermanos, la historia de Abraham es un llamado a una fe que no se debilita ante la adversidad, una fe que confía plenamente en el poder y la fidelidad de Dios. Esta fe es el medio por el cual recibimos la justicia divina, un regalo inmerecido que nos es otorgado por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Quiero que usted piense esta semana en eso. Y otro pensamiento que quiero que usted mire en su corazón, en su vida, es que así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros también somos justificados al creer que aquel que entregó a su Hijo por nuestros pecados y lo resucitó para nuestra justificación, que esta es la verdad que transforme nuestras vidas. Esta verdad tiene que transformar nuestro corazón. No piense en los problemas que vas a tener mañana. Piense en las respuestas que Dios le va a dar para vivir mañana. Es necesario que el Hijo, por nuestros que Él entregó y resucitó para que tengamos una vida justificada nosotros, que esta verdad transforme nuestras vidas, llevándonos a una gratitud grande por Dios y por su palabra. Quiero invitarnos a ponernos en pie y a orar, a darle gracias a Dios en esta mañana, a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y a rendir nuestro corazón ante su presencia. Poderle decir a Dios que nuestra vida que le pedimos a Él que no tengamos dudas en nuestro corazón, porque sería incredulidad acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Que podamos entender y
ayudarnos a ver la gloria de Dios, lo que usted cada día escucha al leer la palabra de Dios en voz alta. Cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, está oyendo la voz de Dios para su vida, lo que Dios quiere que usted haga para su vida. Por eso debemos aprender que tenemos que sacar un tiempo muy especial para ver la gloria de nuestro Dios. Un tiempo muy especial para santificar nuestras vidas y para disfrutar de la inmensidad de su amor. Quiero invitarlo a que le cantemos a Dios con respecto a esa fe inquebrantable que tiene que tener nuestro corazón. Que podamos pedirle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón ese proceso de libertad y amor que Cristo quiere tener para nuestro corazón, para nuestra vida. Digámoselo al Señor en esta mañana. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era también poderoso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era también poderoso. Solo quiero invitarle a que usted piense, la fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto. Abraham en fe no miró a las circunstancias, su cuerpo o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Abraham nunca apartó su mirada de la promesa que Dios había hecho a su vida. Abraham siempre creyó que el que le había prometido le cumpliría. Y yo quiero invitarlo a que usted ahí en medio de la oración le diga al Señor que no le permita debilitarse en su fe, en lo que ha pensado que Dios hace por tu vida, en lo que Dios quiere hacer por tu corazón. Digámoselo nuevamente a nuestro Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era poderoso para cumplirlo todo. Dele gracias a Dios en esta mañana. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo quiero invitarlo a que usted levante su corazón y hable con Dios en esta mañana, y que usted le pueda decir a ese Dios maravilloso que usted cree que todo lo que Él le ha prometido será hecho realidad, pero que usted debe accionar su fe para crecer y para crecer en esa santidad que Dios demanda de cada una de nuestras vidas.
Por eso glorifique a Dios con todo su corazón. Por eso exalte a Dios con todo su corazón en este momento. Y levante su corazón para glorificar a ese Dios maravilloso. Hoy tenemos una linda oportunidad y es compartir el pan y el jugo de la vida, el cuerpo y la sangre de Jesús. Digámosle al Señor que no queremos que nuestra fe se debilite. Vamos a tomar la Santa Cena pensando en esta canción, en este pasaje de la Biblia en Romanos, y vamos a decirle a ese Dios maravilloso que no queremos entrar en incredulidad, en desconfianza, como entró Tomás, sino que queremos creer, porque tú eres fiel y lo que prometes tú lo cumples. Tú prometiste entregar a tu hijo. En Génesis dijo que él iba a ser levantado y lo entregaste para que nos salvara. Prometiste sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo sacaste. Prometiste llevarlos a la tierra prometida y los llevaste. Prometiste para nosotros la salvación y nos la diste. Ahora solamente te pedimos, Dios, que nos capacites para ser fieles, para ser íntegros, para ser honestos contigo y tu palabra, para experimentar el poder de tu gracia y de tu misericordia. Todos los que estamos en este lugar sabemos que Cristo murió por nosotros y sabemos que se levantó de entre los muertos para darnos la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, mis estimados hermanos y amigos, les invito a que comamos el pan. El pan que es la representación del cuerpo de Cristo, a quien cuando leemos en la Biblia sabemos que le azotaron, le desfiguraron, y que por eso Él nos promete la salvación y la vida eterna, porque tuvo la fortaleza de cumplirle al Padre hasta llegar a la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Y allí, cuando traspasaron su costado, salió agua y sangre. Y hoy tenemos el jugo de la vida en representación de la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. Tomemos el jugo de la vida. Padre, esta mañana te damos gracias. Levantamos nuestros corazones en acción de gracias por tanta bondad y misericordia tuya para nuestras vidas, Señor. Dios, oramos por nuestros familiares. Clamamos delante de ti por cada uno de los miembros de nuestra familia que no están en este lugar. Y te pedimos a ti, Dios soberano, que así como un día llegó tu misericordia a nuestro corazón, así llegue tu misericordia al corazón de cada uno de ellos, y que tú te manifiestes de una manera sobrenatural en cada una de sus vidas. Padre, ellos también tienen la gran necesidad, oh Dios, de ser salvos, de experimentar el amor y la misericordia que solamente viene de lo alto. Y por eso te damos gracias, Jesús. Alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y curó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Dios les bendiga y que el amor de Dios esté siempre con vosotros.